día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy nos acompaña Mariela y Manuelito también. El tema son las crisis. De hecho, no es una, son varias, ¿verdad? Pero estaremos viendo qué camino, ¿verdad?, tomar o la solución o alguna respuesta, ¿verdad?, para este tema tan interesante, ¿verdad, Manuelita? Así es. Bueno, primero, como todos, siempre debemos saber qué se refiere a crisis, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir con todos ustedes qué es una crisis. Tal vez usted no se ha dado cuenta que usted en ese momento está en crisis. Entonces yo quiero compartirles esto. Es un cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad. Quiere decir que usted en un momento estuvo estable, estuvo bien, y que en ese momento usted está pasando una aflicción, está pasando un conflicto, ya sea emocional o espiritual o físico o lo que sea, ¿verdad? O financiero. Entonces, el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es la crisis física, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas pues o hemos pasado, ¿verdad?, algún quebranto de salud, alguna enfermedad, lo que sea. Entonces, es un proceso difícil. No sé, las personas que han pasado por cáncer o personas que han salido con una enfermedad como SIDA, que se supone que, ¿verdad?, es incurable, o lupus, exactamente. O sea, son enfermedades, pues es una crisis bastante fuerte. O personas que tal vez de un momento a otro no puede ver o tuvo algún accidente, pues laboral, exactamente, o que no tuvo un accidente y ya no pudo caminar más, o no pudo utilizar sus manos o el oído, lo que sea. Depende de todo eso. Son etapas que entramos en una crisis muy fuerte, ¿verdad? Pero también Dios siempre tiene la solución. Y con respecto a esta crisis física, yo quiero compartir con ustedes una palabra, que es en Jeremías 6, 33:6, que dice así: pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. O sea, cuando nosotros pasamos una crisis física, afecta muchas otras áreas. Entonces, Dios siempre quiere que estemos sanos para que tengamos paz y seguridad en todas las demás cosas que estamos transcurriendo en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Es una importante. De hecho, hay una palabra que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces Él va a querer que todo ser íntegro, ¿verdad?, cuerpo, alma, espíritu, se encuentren bien para que el ser humano camine bien, haga las cosas lo mejor posible. Yo de mi parte estaré tocando algo muy interesante, que son las crisis financieras. Y acá, bueno, sucede el típico que nos despiden, ¿verdad? Lo típico que llegamos un día al trabajo, esperamos buenas noticias, tal vez llegamos alegres al trabajo ese día. En mi caso yo lo vi un viernes, ya cerrando semana, faltaba poco para salir del trabajo y nada más llega mi jefa y me entrega la carta de despido. Me quedo como viendo para el techo y digo: Dios, ¿ahora qué va a pasar? Porque en ese tiempo yo vivía solo, tenía que pagar mis estudios, mi casa, mi alimentación, y yo dije: Dios, no tengo trabajo, ¿ahora qué hago? Porque sea como sea, el trabajo te da cierta seguridad, ¿verdad? El dinero no es tu seguridad, pero es parte de la seguridad. Y yo le dije a Dios, bueno, yo espero un mes no estar sin trabajo, ¿verdad? Y ese mes yo estaba muchas veces angustiado, muchas veces pensando qué va a hacer porque yo me imaginaba: ahora, y si no encuentro trabajo el otro mes, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo pago el todo, verdad? Pero en ese tiempo lo único que hice fue depositar mi confianza en Dios, ver que Él al final nos sustenta, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros, a pesar de que tal vez no veía la primera semana el trabajo, porque yo decía: bueno, Dios, ocupo el trabajo ya. Y la primera semana no tenía trabajo, la segunda, ya la tercera entra esa desesperación, ¿verdad? Y el problema es que en las crisis, si navegamos sobre este río que se llama desesperación, no vamos a encontrar la solución. De hecho, toda crisis que sea mal manejada, ¿verdad?, a través de la desesperación, el temor, no se saldrá. Pero en la tercera semana me acuerdo que apareció una oportunidad de trabajo. Yo dije: Dios, bueno, aquí está la oportunidad. Dios ahí nada más me dijo: confía en mí. Fui y al mes exacto, gracias a Dios, tenía trabajo, ¿verdad? Pero lo importante no es desesperarse, es confiar en Dios, que no hay ninguna prueba que no podamos soportar, sino que Él tiene el control de todo. Otra crisis que es en la parte financiera es por la mala administración de los bienes. Gente que tal vez por tener una tarjeta de crédito, ahora las tarjetas de crédito abren las puertas a un montón de sectores
voy al cine, pago a los comercios, el restaurante y tal vez gasto dinero que no tengo, ¿verdad? Ahora es una de las mayores trampas, ahora todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, puede ir, de hecho yo conocí compañeros de trabajo que tenían mucha plata y era por tal vez comidas rápidas, no era ni por algo que habían comprado. Otros compañeros que tenían que vender lo que compraron, por ejemplo, un celular, ¿verdad? Porque no tenían cómo pagar la mensualidad de ese mes, ¿verdad? Entonces hay crisis financiera, sea porque viene un despido repentino, ¿verdad? O tal vez la mala administración de los bienes. Pero para esta gente que está pasando por esta situación, sí hay solución. Lo importante tal vez no es evadir los bancos, no es evadir llamadas de cobro, no es evadir esas cartas que te pueden llegar, sino es asumir responsabilidades. En la vida lo mejor es asumir una responsabilidad, hablar con los bancos, siempre va a haber facilidades de pago, explicar la situación que la gente tiene que entender. No es evadirlo, no es pagar nada, sino asumir responsabilidad y salir de esto, porque al final tal vez se demore un poco. Si entras en orden, Dios te da la solución, ¿verdad? Para que puedas salir de esta mala administración que hubo, ¿verdad? Sí, bueno, acerca de eso que está hablando Josué, ¿qué me dice la palabra de Dios acerca de eso, verdad? Porque hay un versículo que me da mucha confianza también en el Señor. Y la palabra de Dios dice que en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una pregunta, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué versículo, digamos, qué pasaje en la palabra de Dios me dice que no tenemos que afanarnos de verdad, digamos, por las cosas porque muchas veces tal vez no tenemos trabajo, ¿verdad? Pero viene esa crisis a nuestras vidas, pero la palabra de Dios aquí nos da confianza en que tenemos que confiar en Él, verdaderamente. Sí. Y de hecho que es en esos momentos, tal vez, en ese momento de crisis financiera, es donde yo voy a ver más la mano de Dios actuar en mi vida. Sí. De hecho está el pasaje de la tentación, cuando el diablo tienta a Jesús en medio de su ayuno y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertas estas piedras en pan? Sí. Y Jesús le da una palabra que para mí es una clave importante de toda crisis. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces al final no es la comida lo importante, no es lo que no tengamos, ¿verdad? De hecho vivimos en un mundo materialista que te quiere imponer tendencia, que te quiere decir, bueno, si no tienes el último celular no vales nada, ¿verdad? Y la gente ahí es donde entra en una crisis financiera por adquirir eso. Y al final no vivimos por lo que comamos, sino por lo que hable Dios, salga a su boca, ¿verdad? Por lo que ya está establecido. Sí. También están las crisis emocionales. ¿En qué momento puedo caer yo en una crisis emocional? Tal vez cuando tenemos una novia o un novio y llega y nos corta, caemos en una crisis emocional, ¿verdad? Quedan nuestros sentimientos heridos, ¿verdad? Pero no solamente eso, también podemos caer en una crisis emocional cuando llegan las malas noticias, cuando una persona tal vez muy allegada a mí llega y me hiere, me traiciona, ¿verdad? Entonces eso hace que mi parte emocional ya caiga en una crisis. Sí, sea afectada. Se me afecta, exactamente. Entonces, yo quiero que tal vez ustedes, no sé, me digan qué síntomas presenta la persona cuando cae en una crisis emocional o cómo reacciona, cuáles son sus reacciones. Bueno, por lo general una persona pues que anda en una crisis, es por lo general, todas las personas reaccionamos diferente, eso claro. Siempre hay que verlo, ¿verdad? Pero por lo general una persona siempre anda siempre como triste, anda depresiva o es una persona que se opaca, o sea, totalmente. Entonces, siempre hay que ver en eso las personas que cuando entra una crisis, en lugar de sacar lo mejor y todo eso, siempre más bien como que le entra ese pobrecito yo. Se retrae. Sí, se retrae, viene el aspecto negativo de todas las circunstancias en lugar de tomar pues lo mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que el peor síntoma, de hecho, de una crisis es aislarse. La gente tiende a aislarse, a esconderse, a estar sola, a alejarse, ¿verdad?, de todo aquello que está ahí. Entonces yo creo que algo para poder curar esa parte o superar una crisis
es más bien buscar afianzarse con la familia, buscar más soporte, más ayuda en ese nivel, no aislarse, sino más bien hablar las cosas, porque mucha gente lleva hay un dicho que dice la gente lleva la procesión por dentro, ¿verdad? No sabe cómo lleva esa procesión, y en vez de sacar todo eso que está en su corazón y más bien sentarse a ver la solución, lo que que hablaba Manuelito, ¿verdad? El porqué de la crisis, ¿verdad? Porque a veces vienen un porqué y vienen para qué, ¿verdad? Hacer ese tipo de preguntas, ¿por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Y qué voy a aprender de esto, ¿verdad? Entonces... Sí, otra de las reacciones tal vez que muchas veces vemos que cuando estamos afectados emocionalmente, estamos en esas crisis emocionalmente, llega tal vez un amigo, una amiga, están por allá hablando, ¿verdad? Y ya yo pienso que están hablando de mí. Estamos heridos. Sí, exactamente, estamos heridos. O nos sentimos eso, exactamente, rechazados, nos sentimos rechazados de nuestros amigos. Tal vez están en la pelota y tal vez no nos están rechazando ni nada, pero nos sentimos rechazados, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa crisis emocional que podemos vivir. Pero hay digamos, siempre para todo hay algo positivo, como decía José, ¿verdad? Tenemos que ver las cosas en medio de esas crisis que pasamos nosotros, tenemos que sacar, ya sea emocional, física, financiera, tenemos que sacar las cosas positivas, porque la palabra de Dios dice que los que aman al Señor, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí. Y eso es, ¿qué es todo? Todo es todo, ¿verdad? Entonces, no importa la situación, la circunstancia que estemos pasando, tenemos que ver qué puedo yo aprender por medio de esto que estoy pasando, qué puedo yo, qué cosas positivas puedo agarrar, ¿verdad? Para el día de mañana tal vez no caer en esa misma crisis espiritual, ¿verdad? Sí. O emocional, o ya sea cualquier otra crisis. Ahora, ¿qué me dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice también que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y no de mal. Que los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Ya lo dije. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Y más me da esa confianza en que verdaderamente no importa la circunstancia. También está la otra palabra que dice que fueron los discípulos al otro lado, ¿verdad? Jesús los mandó al otro lado y estaban en medio del mar. Y en eso llegaron las olas, llegó el viento, empezó a azotar. ¿Y qué representa eso? Esas olas y ese viento representan nuestras circunstancias, aquello que estemos pasando, ese problema, no sé, usted sabe qué puede ser, ¿verdad? Esa situación, eso que estamos pasando, empezó a azotar, ¿verdad? Esa barca. Y ellos se afligieron, se angustiaron en ese momento. Pero cuando llegó Jesucristo y llegó a la barca, ¿verdad? Entró a la barca, así que todo llegó y puso paz, volvió en paz, ¿verdad? Todas las cosas, las aguas se calmaron y el viento se detuvo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto a mí? Mi amigo y mi amiga, tú que me estás viendo, cuando tú invitas a Jesucristo, esta es la solución, cuando tú invitas a Jesucristo a entrar a tu barca, las circunstancias van a cambiar, la situación, no importa que tú estés pasando, las cosas van a cambiar. Yo en esta hora le animo, le motivo para que de verdad pongamos la confianza en Dios, pongamos nuestra confianza en Jesucristo, porque Él es el único que puede cambiar cada una de nuestras circunstancias. Yo no sé, tal vez qué situación estés pasando, pero en esta hora vamos a orar. Vamos a orar para que si tú no has aceptado a Jesucristo, si tú no has invitado a Jesucristo a tu barca, en esta hora lo vas a hacer. La palabra de Dios dice que Él toca la puerta de tu corazón. Si tú escuchas la voz, en este momento Dios te está hablando, Él te está hablando. Si tú escuchas la voz del Señor, tú le vas a abrir y las circunstancias que tú estás pasando van a cambiar. Vamos a hacer esta oración. Le va a pedir que la pueda seguir, ¿verdad? Di conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que vengas a morar a Él, te pido que con tu sangre preciosa limpies mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura, como dice tu palabra. Amén. Él nada más espera que tú abras esa puerta que Manuelito hablaba, que eres el corazón. En medio de esta circunstancia, en medio de esta prueba que estás viviendo,
te podemos dar algunas herramientas para superarlas a través de confiar en Dios, saber que esta circunstancia no va a ser para siempre, va a pasar, pero tal vez ahora estás viviendo un tiempo que para ti es eterno, pero quiero decirte que va a pasar, que si Dios está en tu barca, Él calmará ese viento, Él calmará ese mar y te dará la solución. Así es. Entonces, chicos, ustedes que nos está viendo en ese momento, yo te pido, de verdad, que ahí abajito en la pantalla sale el correo electrónico. Si tú hiciste esa oración, ¿verdad? En ese momento de fe, de confianza en el Señor, ese momento, como dice Josué, va a pasar. Queremos saber de ti, queremos ayudarte lo más que pueda. Entonces, chao, de verdad que ha sido de mucho éxito todo este programa, pero como siempre, ¿verdad? Lo que nosotros aprendemos hay que ponerlo en práctica. Entonces, siempre el proverbio de nosotros, como equipo, ¿cuál es? El que aprende y pone en práctica lo aprendido se ama a sí mismo y prospera. Chao.